Profesor Sergio Calderón, economista y columnista en diarios importantísimos de naturaleza económica. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Gracias por su invitación. Buenos días a su equipo y a la audiencia. Bueno, ¿de dónde va a salir la plata para colmar todos estos buenos deseos para el año entrante que valen 314 billones? ¿Quiere que le conteste sobre el proyecto de ley que fue aprobado o le contesto de dónde van a salir los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos? Porque el proyecto, yo en un proyecto, el papel resiste cualquier cosa, profesor. Yo puedo escribir cualquier cosa. Sí, aquí tengo el papel en mis manos. Entonces yo le digo, mire, dice que esos 314 billones de pesos van a salir de dos rubros. La taxonomía fiscal dice que existen los ingresos del presupuesto nacional y los ingresos de los establecimientos públicos. Los ingresos del presupuesto nacional están divididos en los ingresos corrientes de la nación, que son básicamente los impuestos y las tasas y las contribuciones, y los otros ingresos del presupuesto son los pomposamente llamados recursos de capital, pero ahí hay de todo porque ahí el gran capítulo es el endeudamiento. Y hay otros menores que se llaman contribuciones parafiscales y unos fondos especiales que tiene la nación en todos los sectores, pero que además tienen una destinación específica, entonces por donde llegan se vuelven a ir, como por ejemplo los bomberos o algunas partidas del Ministerio de Justicia o algunas partidas de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y lo otro, los ingresos de los establecimientos públicos pues vienen de lo que recaudan de las contribuciones, las tasas, las multas, etcétera, pero también de otras cosas que se llaman recursos de capital. En cuanto a los recursos tributarios, pues nos dicen que va a haber un recaudo de 153 billones de pesos, lo cual digamos que presupuestalmente está bien, pero pues que no se compadece mucho con la realidad porque los recaudos muy seguramente van a seguir estancados debido al estancamiento de la economía. Y de esos 153 billones, casi todo viene del impuesto a la renta, 68 billones, y el impuesto al IVA, que es otros 68 billones. Entonces, todo está montado sobre ese andamiaje, muy poquito sobre los aranceles, 3.4 billones de pesos, y recuerde usted nuestro impuesto temporal del 2 por mil, que es 4 por mil, que ya va en 9 billones de pesos. Entonces, 153 billones por impuestos. Y eso, doctor Londoño, vuelvo y le insisto en este tema, esto es como un hogar que se gasta 313 pesos, pero solo 150 provienen del salario del jefe de hogar y lo demás tiene que salir de otras partes. ¿De dónde sale? Básicamente de una cosa que se llama recursos de capital, 124 billones de pesos, de los cuales pues todo está básicamente en 6 cuentas, pero de los cuales hay 2 que suman 63 billones, que es el endeudamiento. Se espera que haya un mayor endeudamiento por 40 billones de pesos internamente y 24 billones de pesos con recursos del crédito externo, y 12 billones de pesos de una cuenta que se llama los recursos del balance, y eso es dinero que va sobrando de vigencias anteriores, que van encontrando por ahí guardadito, no ejecutado, o algunas utilidades que aparecieron, 12 billones. Y aquí es donde viene el problema, y le pregunto, como siempre, ¿está sentado? Sí, señor, y amarrado. Yo, siempre que usted habla, lo primero que hago es sentarme y amarrarme. O sea, ya le dicen, vamos a llamar a Calderón, y usted dice, ay Dios, yo me amarrarme. Me amarro. Bueno, entonces mire, hay una cuentica que se llama disposición de activos, imagínese.
Disposición de activos, 12 billones de pesos. Usted que ha sido ministro y que se ha sentado en el Consejo de Ministros, usted sabe que enajenar activos del Estado toma mucho tiempo. Eso hay que hacerle banca de inversión, hay que hacer una aprobación en el Congreso, hay que hacer muchas cosas y luego sacar a subasta, y eso no se hace en un año, no se hace. Y entonces piensan vender 12 billones de pesos en activos del Estado, y yo le oía en estos días a un economista ilustre decir, pues parece que el mecanismo va a ser que el Estado le venda al Estado algunas de sus propiedades, es decir, que ahí lo que va a pasar es una transferencia de caja de unas entidades a otras. Le van a vender algunos inmuebles a una entidad pública, le van a vender algunas participaciones en empresas a otra entidad pública, porque privatizar no se puede. Entonces, pues la vajilla no es que la vayan a vender, sino que la van a pasar como a otra habitación. Y de ahí piensan sacar 12 billones de pesos. Y le preguntaba si está sentado porque normalmente, cuando uno mira la contabilidad o una lista de cifras, otros se supone que es un rubro pequeño, que es donde era tan poquito que no valía la pena esas minucias hacerle una clasificación exhaustiva, pero resulta que hay una cuenta que se llama Otros Recursos de Capital, 26 billones de pesos. Y eso quiere decir, pues como nos acostumbramos aquí siempre que hay un problema, no, tranquilo, dele que eso vemos cómo lo resolvemos. Entonces, pues hay 26 billones que vamos a ver cómo lo resolvemos durante la ejecución del presupuesto. Y ahí es donde yo creo que está el gran problema, porque el presupuesto está desfinanciado en esos 26 billones de pesos. Por lo demás, parece que los ingresos, pues de alguna forma están ya amarrados. Están ya amarrados siempre y cuando se puedan vender los activos, por ejemplo. Y siempre y cuando el recaudo sí sea 153 billones. Exactamente, es decir que la economía, porque usted es muy fino, profesor, habla del estancamiento de la economía. Una economía que cae en su manifestación industrial, la actividad industrial cayó 10% en el último mes del que tenemos cifras, está estancada. Bueno, profesor, sí. Yo acepto la suavidad con la que usted trata ciertos temas. Ojalá pues no sigamos estancados así porque nos traga la tierra. Ojalá lleguemos al estancamiento y quedemos en punto cero, porque vamos a tener un crecimiento negativo del PIB que válganos Dios. Bueno. Sí, pero mire, hay un tema cuando usted habla de ingresos, esos 153 billones, fíjese usted que eso es 15% del PIB, porque tenemos un PIB de más o menos 1 trillón de pesos, entonces el recaudo es 15 billones. Entonces, cuando uno habla de cuánto representan los recaudos de impuestos sobre el PIB, eso técnicamente se llama la presión fiscal o la presión tributaria, es decir, qué tantos impuestos gravan a la economía, y 15% en el caso colombiano, esa es la verdad. Lo que pasa es que nominalmente tenemos unas tasas de impuestos altas, lo que se llamaría la presión fiscal normativa, que todo el mundo la sitúa en 60 o 70%. Lo que pasa es que a través de deducciones, descuentos, exenciones y todas las gabelas que da el estatuto tributario, pues los colombianos terminan pagando 15% en impuestos, no 60 o 70 como se ha dicho. Y por otro lado, cuando mira los recaudos, la carga tributaria recae sobre las empresas y no sobre las personas. En los demás países de la OCDE y en los países pues avanzados, la mayor parte del recaudo viene de las personas y no de las empresas. Entonces en Colombia, más que pensar en reforma tributaria, que si ajustamos un poquito por aquí la tarifa del IVA, que si ajustamos por allá, lo que se necesita es un cambio de fondo en el estatuto tributario que nos permita hacia el futuro
no tener estas angustias, estas afugias de dónde vamos a sacar la plata, sino que ya la tengamos también amarrada porque tenemos la seguridad de que todos los agentes económicos van a contribuir, pero la verdad es que las personas naturales en Colombia no pagan impuestos y por eso es que todos los años tenemos que ver cómo raspamos la olla. Mire, este presupuesto es la crónica de la olla raspada. Es ¿cómo hacemos? En medio de semejante incendio, ¿cómo vamos a hacer para financiar un presupuesto que necesita más gasto social? Como efectivamente se está viendo que el presupuesto está concentrado en aumentar el gasto social para que no haya una revolución. Y para que puedan sobrevivir unas empresas que necesitan apoyo y entonces los auxilios de nómina se postergan hasta o se prolongan hasta marzo, se hacen una cantidad de maniobras que cuestan y cuestan y cuestan, y a pesar de todo eso pues vamos a tener 26 billones de pesos que ya se verá de dónde los sacamos. Y también hay que pedirles a algunos que pongan de su parte. Por ejemplo, los maestros que salieron a protestar y que no dan resultados en las pruebas de conocimiento de sus alumnos, les acaban de hacer otra nivelación salarial y entonces por eso es que el presupuesto del sector de educación va en 47 billones de pesos, que ya de entrada se está comiendo 25% de lo que queda del presupuesto después de pagar pensiones y después de hacer el servicio de la deuda. De manera pues que... Sí. Hay que esculcar, hay que meterle un poquito, hay que meterle un auditor al presupuesto, porque así como hay cuentas de otros con 27 billones de pesos, que no lo explica nadie, hay muchos detallitos y ahí se puede cortar mucho, pero también hay que pensar en cómo optimizar los recaudos. Bueno, profesor, y otro temita del que tenemos que hablar otro día es el tema del endeudamiento. Es que yo me estoy llevando una sorpresa, profesor, claro que estoy hablando con personas que no son alumnos suyos, que deben tener muy claros esos alumnos suyos qué fue lo que pasó con la década perdida de América Latina con el endeudamiento que reventó en el año 82. Eso que para nosotros fue una cosa tan clara, yo la viví pues en primera línea de batalla porque era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos y viví eso intensamente, minuto a minuto se quebró el continente. Resultado final, perdimos 10 años de historia. 10 años perdió América Latina, la década perdida, de manera... Bueno, pues, recuerde, en Colombia perdimos 8, porque tuvimos petróleo a más de $100, tuvimos la bonanza más grande de toda la historia de la economía nacional, y de todas maneras fue el periodo de la historia colombiana en que más se aumentó el endeudamiento. Entonces, no vemos ni los recursos de la bonanza petrolera, ni sabemos en qué fue que se gastaron la nueva deuda que triplicaron hasta que entregaron un país completamente endeudado en 2018. ¿Cómo que no sabemos, profesor? Eso se llama gobernabilidad. Gobernabilidad. Nos gastamos toda la bonanza petrolera, la mayor de la historia que no va a volver, nos la gastamos en gobernabilidad. No se le olvide para que le enseñe bien a sus alumnos. Gobernabilidad. Y mire, ahora que toca el tema de la deuda, fíjese que en el anteproyecto se contemplaba un servicio de deuda por 75 billones. Y al final del parto, en lo que aprobaron esta semana, el servicio de la deuda bajó a 70 billones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los 5 billones que vamos a dejar de pagar en servicio de la deuda el año entrante, de todas maneras hay que conseguirlos en algún sitio. Hay que pedirle a un banquero que nos renueve un crédito, que nos permita pagar una tarjeta de crédito con otra por esos 5 billones que al final de todas maneras hay que pagarlo. Entonces, cada vez hay más endeudamiento. Cada vez hay más endeudamiento, pero ese es un tema que no se trata porque pues estamos muy preocupados con la minga indígena.
Profesor Sergio Calderón, no sabe cuánto agradecemos otra vez su cooperación y estas lecciones fantásticas que usted nos da con la sencillez con que solamente pueden trabajar los que saben bien una materia. Muchísimas gracias, profesor Sergio Calderón. Gracias a usted por la invitación. Muchos saludos. Bueno, queridos amigos, entonces ya les queda claro, porque María Rosario Guerra nos hizo una excelente exposición sobre la base teórica de que ahí están las cifras. Entonces, tanto, más tanto, más tanto, más tanto. El profesor Sergio Calderón nos muestra las cifras y descubre una de 26 billones de pesos que no tiene respaldo ninguno.